Muy buenos días, tengan mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, 8 de octubre, damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad que nos da de reencontrarnos nuevamente por esta vía, por este medio, con el único propósito de edificarnos espiritualmente, de poder ir juntos a la palabra de Dios, de ser ministrado por ella, de ser fortalecido en el poder de la fuerza del Señor, de su Espíritu, y sobre todo ser guiados por su palabra, por su verdad, poder tener la capacidad, mediante la gracia del Señor, de poder entender a plenitud todo aquello que concierne a la vida cristiana y que Dios desea que cada uno de nosotros pueda tener presente. Hemos estado ausentes por diversas razones durante las últimas semanas, pero habíamos estado estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y estábamos en el capítulo 3. Ahí estábamos en ese capítulo 3 y hoy nos correspondía el versículo 8. Correspondía ese versículo 8 y vamos a hablar acerca de los requisitos de los diáconos. Los diáconos. Todos los que hemos estado en la iglesia siempre hemos escuchado dos cosas: pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Y estos dos tienen requisitos muy similares que deben cumplir para ejercer sus funciones. Deben tener ciertas características, deben tener ciertos requisitos que son exigencias y que son establecidos no necesariamente por la iglesia o por algún hermano o alguna persona o algún pastor, sino que son estrictamente requisitos exigidos por el Señor a través de su palabra. Por lo tanto, debemos ver las cosas como Dios la ve, desde la perspectiva divina y no solamente desde una perspectiva solamente humana o natural. Y una de las cosas que dicen estos requisitos son los siguientes. Verso 8 del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos sean también sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Dentro del contexto de la iglesia, hay una gran cantidad de trabajo que no se logra apreciar el día que asistimos o el día que vamos. Por lo general, siempre vemos dentro del contexto de la iglesia el trabajo que hace el pastor, vemos que él es como la cara visible, pero dentro de la iglesia se maneja una gran cantidad de trabajo y servicio, y gran parte de ese trabajo pues recae sobre estas personas a las cuales se le llama diáconos. Están allí para servir, están allí para ministrar, están allí para hacer un montón de cosas que no es lo que generalmente se ve, pero que se requiere y se necesita de ello para hacer posible que la obra del Señor siga hacia adelante, que la obra de Dios continúe. Hay ideas equivocadas sobre los diáconos. Sin embargo, hoy, en esta mañana, en este corto tiempo, vamos a tratar de que el Señor nos pueda ayudar a comprender exactamente cuál es su tarea, por qué hay requisito y por qué es tan importante que como iglesia tomemos en cuenta los requisitos que Dios ha establecido. Nosotros no podemos darle laxitud a la palabra de Dios, y creo que ahí está el error, cuando nosotros rebajamos el estándar, cuando nosotros bajamos lo que Dios estableció y queremos ser nosotros más justos o más buenos que Dios. Estos requisitos no están aquí porque Dios sea un caprichoso. Estos requisitos están aquí porque son necesarios. Y es una bendición para nosotros cuando nos sometemos a ella y esperamos en el tiempo que sea necesario para llevar a cabo esta necesidad de tener unos diáconos, pero que no lo hagamos solamente porque son amigos del amigo, porque son amigos del pastor, porque son una familia que conocemos, o porque simplemente tienen una familia bonita. No, o porque algunas veces tienen cana. No, los diáconos no pueden ser escogidos porque son ancianos, porque tienen una edad avanzada, porque tienen muchos años en la iglesia o porque tienen una familia. No, los diáconos deben cumplir estos requisitos y deben ser personas
que amen verdaderamente la obra de Dios, que le duela la casa de Dios, que le duela la iglesia, que le preocupe lo que hay dentro de la iglesia, que sean unas personas que sientan esa carga que deberíamos sentir todo, pero de una manera muy especial recae sobre los hombros de estas personas. Y cuando uno va a la palabra, y yo quiero citar antes de continuar lo que dice Criswell en su libro El pastor y su ministerio, él dice lo siguiente: bienaventurado el pastor que tiene un grupo de diáconos dedicados, cuyos corazones han sido tocados por el Señor. Maravillosa es la vida de la congregación que puede contemplar amor y armonía entre ellos dos. Y la palabra diácono viene de la palabra griega diakonos, y que se refiere a un siervo, a un esclavo. Vamos a traducirlo al español. Eso significa siervo en la Biblia, un esclavo de un rey, especialmente uno que actúa en la función de mozo, sirviendo el alimento y la bebida. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la palabra se usaba para describir el oficio de los que cuidaban de los pobres en la iglesia y que se les distribuía el dinero recogido para ellos. Los diáconos en la iglesia eran siervos de la iglesia y eran escogidos para esa tarea, para ayudar y para cuidar las necesidades temporales de la gente. Entonces, tenemos aquí, digámoslo de manera clara, el significado de la palabra diácono: uno que sirve, un siervo, alguien que está dispuesto, y en el Nuevo Testamento alguien que se encargaba de la distribución. Pero vamos a ver qué dice Hechos 6, porque en Hechos 6 tenemos un poco mayor claridad del principio de este ministerio y también de lo que se requería de ellos. En Hechos 6 es muy conocido este capítulo porque ahí se titula en la Biblia Reina Valera elección de 7 diáconos. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros. Y aquí quiero hacer un stop y aclarar algo. No vamos a buscar diáconos solamente porque sean personas que pueden hacer tareas comunes. No, lleva otro sentido. No es solamente alguien que sirva. Sí, es cierto que el diácono va a servir, es cierto que el diácono va a ministrar y se va a encargar de ciertas tareas dentro de la iglesia, pero aparte de esas tareas comunes, él requiere otra cosa. Y dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. O sea que el diácono no puede ser una persona de cual todo el mundo murmure, de cual todo el mundo desconfíe, o una persona que no tenga un buen testimonio. Primero dice 7 varones de buen testimonio. Había mucha gente. Iban a comenzar esa búsqueda de esos diáconos, y entre las miles de personas que habían, porque solamente en el primer discurso de Pedro dice que fueron 3,000 personas las que se añadieron, no iban a buscar a personas que tuvieran mal testimonio, no, de entre tanta gente, busca a 7 varones de buen testimonio. Viene otra frase más: no podía ser un recién convertido, porque dice que llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso, para poder escoger a una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, tenemos que haberlo visto actuar en diferentes escenas o diferentes escenarios dentro de la esfera de la iglesia. Era algo que había sido probado, era algo que había sido visto. Y luego dice: a quienes encarguemos este trabajo. A esos 7 que vamos a escoger, les vamos a encargar este trabajo, esta tarea de la distribución diaria, de la administración, de estar pendiente de las cosas concernientes a la iglesia y de las necesidades entre los pobres que están entre nosotros. Y luego dicen los discípulos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay una clara separación entre unos y otros. Aunque es cierto que los diáconos deben cultivar su vida personal con el Señor, su relación y su crecimiento espiritual, no es en primera instancia la responsabilidad de ellos enseñar doctrina dentro de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos dice que los discípulos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Luego dice:
a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, tenemos el ejemplo más adelante del propio Esteban, cómo proclamaba la palabra del Señor, cómo anunciaba, testificaba, cómo tenía en su mente saturada toda la Escritura. Por lo tanto, los diáconos deben ser personas de buen testimonio, que es lo que nos está diciendo Pablo en la primera carta a Timoteo, y especialmente en ese capítulo 3, versículo 8. ¿Cuánta falta hace esto, mis amados hermanos? A veces creo que se ponen a los diáconos al azar. Se ponen diáconos simplemente para decir que tenemos diáconos, pero no se está tomando en cuenta ni se está considerando las características que deben poseer, los requisitos mínimos que deben tener las personas que van a hacer la tarea de diáconos. Entonces me gusta la idea de que nosotros como iglesia podamos ser instruidos sobre esto y que tengamos también claridad sobre la tarea y el oficio que ellos ejercen. Que podamos entender que no solamente deben ser personas que cumplan o hagan una cierta tarea, sino que deben tener esa llenura del Señor, esa sabiduría para corregir, para hacer las cosas, tener ese tacto necesario para ejercer su ministerio. Muchas veces un diácono puede dañar, por así decirlo, la tarea que se viene haciendo con un hogar, con una familia. Tiene que ser una persona llena del temor de Dios para una correcta administración. Debe ser una persona justa, una persona correcta en la forma en que se distribuyen ciertas cosas cuando así lo ameritan las situaciones. Entonces debe ser honesto. Una persona que no sea honesta no puede ser un diácono. Sin doblez, no puede tener una palabra hoy, mañana otra palabra. No, debe ser una persona correcta y no una persona dada al vino. No codicioso de ganancia deshonesta, por supuesto que no puede ser ese tipo de persona. Y que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Debe tener un fundamento firme en cuanto a la fe y a lo que tiene que ver con el credo de la vida cristiana. No puede ser una persona que ni siquiera tenga convicciones. Debe ser una persona de convicciones firmes y que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. Pero dice también que estos deben ser primero sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hay un periodo, un tiempo en el cual están siendo evaluados. Luego dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos, mis amados hermanos, que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es un equipo, mis amados hermanos. Un pastor no puede hacerlo todo. Olvídense de eso. Imposible que un pastor haga todo, cubra todo. No puede. No es saludable, no es correcto. Muchas veces nos quejamos de nuestros pastores, de nuestros líderes, y decimos esto y aquello de ellos, pero no estamos entendiendo la magnitud de todas las cosas que muchas veces a un pastor le toca hacer. Sin contar que muchas veces la gente dice, no, que trabaje como trabajan todos los demás. Sin contar que a veces quiere que predique bien, quiere que trabaje secularmente, quiere que cumpla con todas las actividades de la iglesia, quiere que haga de todo. Y eso no es correcto. La razón por la cual el Señor estableció que existieran diáconos era para quitar de los discípulos, o sea, los 12 apóstoles, la carga que había sobre ellos, porque aparte de eso tenían la carga de ministrar la palabra del Señor y también la oración. A veces veo con tanta tristeza cómo gente se expresa del ministerio pastoral o de la tarea del pastor como que si no está haciendo absolutamente nada. Cuando hay una carga espiritual, una carga emocional, una carga física, porque se genera algo mental también, pero aparte de eso requiere tiempo para orar,
tiempo para enseñar. Nadie puede enseñar si primero no aprende, mis amados hermanos. Usted tiene que sentarse, leer, estudiar. Es imposible que usted saque el mejor contenido o lo mejor de la palabra para llevarlo a la iglesia si usted no pasa tiempo en la palabra. Y eso fue lo que los discípulos dijeron. No es justo que nosotros nos pongamos a servir a la mesa y se nos va todo el día en todos los quehaceres comunes y en todas las responsabilidades de distribuir y dejamos a un lado lo más importante, que es la palabra de Dios y la oración. Porque podemos dar un excelente mensaje, pero si no tenemos oración que acompañe ese mensaje, no hay nada. Y podemos tener mucha oración, pero si no tenemos información de la palabra en nuestra mente, no podemos dar nada. Por lo tanto, mis amados hermanos, toda persona que haya gustado de la mesa, que tenga un buen paladar exigente, que le guste la buena comida, sabe que la comida realmente deliciosa y nutritiva requiere tiempo, requiere corte de vegetales, lavar los vegetales, cortar, requiere todos los ingredientes naturales y eso requiere un esfuerzo. Hacer una salsa italiana, de verdad, no es solamente abrir la pasta de tomate y echarla ahí. Eso sería una ofensa muy grande. Usted requiere unos tomates lavados, sancochados, después de sancochados pasan y tienen que entrar a la licuadora, luego se vuelve a poner en el envase. Eso requiere tiempo, pero la calidad y el sabor de su salsa no tiene comparación, aparte de que su organismo lo recibe de mejor forma. De igual manera es la palabra de Dios. Si usted quiere solamente predicaciones instantáneas, de sobrecito, predicaciones con un montón de cosas que no vienen al caso mencionarla, usted no va a alimentarse correctamente. Por lo tanto, hay un equilibrio dentro de la obra de Dios en el cual Dios permitió y estableció que hubieran ayudantes en la iglesia que sirvan juntamente con el pastor de manera en conjunto, en un mismo sentir, en una misma visión, en un mismo propósito, en un mismo amor para el correcto funcionamiento de la iglesia. Eso es lo que Dios quiso. Y es tan exigente los requisitos para los diáconos como lo son para los pastores. Porque tienen que andar en un mismo orden. Tienen que vivir en un mismo sentir, en un mismo compromiso. Hay una misma demanda. Aunque ciertamente, mis amados hermanos, no se dice que el diácono debe ser apto para enseñar. Pero no quiere decir que no sea capaz de enseñar. Tal vez no es su tarea principal, pero debe estar en la capacidad de poder ayudar a cualquier hermano en cualquier pregunta o cualquier duda que tenga en relación a su fe. Pero por sobre todo, mis amados hermanos, Él está allí para velar, para cuidar, para buscar la manera de solucionar la cantidad de dificultades y situaciones que se presentan en una iglesia. Hay un celo santo en cada diácono. Hay un celo por la obra. Un celo santo y un celo sano, saludable, porque las cosas se hagan correctamente, porque en la iglesia todo funcione, porque todo esté bien organizado, porque cada cosa esté en su lugar, porque se cuide el lugar a donde nos reunimos. Y aunque sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, pero el lugar de reunión, el que tenemos, o donde Dios nos haya permitido estar, debe ser cuidado. Los equipos internos de la congregación deben ser cuidados. Debe cuidar cada parte del establecimiento, porque aunque ese puede ser un lugar común, es un lugar que ha sido dedicado al Señor. Debe estar pendiente de las personas, de la familia, de los que no han venido, de los que no han llegado. Mucha gente cree que la tarea de visitar es una tarea exclusivamente del pastor. No, los diáconos también tienen la tarea de estar pendientes de los hermanos, visitarles, ayudarles, asistirles. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Todos estamos llamados a ser siervos. Todos estamos llamados a servir. Pero los diáconos son llamados exclusivamente por el Señor para dedicarse dentro de la iglesia, dentro del contexto ministerial, al servicio de la obra, al servicio de los hermanos, al servicio de la administración de la iglesia, al correcto funcionamiento de cada una de las distintas áreas que se desempeñan allí, a cuidar y a guardar ese lugar. Los diáconos, mis amados hermanos, dice que deben guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Deben tener buen testimonio. Deben ser honestos. No deben ser borrachos. Deben ser personas no codiciosas de ganancias, deshonestas. Deben ser irreprensibles, mis amados hermanos.
que no tengamos por dónde agarrarlo, por dónde señalarlo o por dónde cuestionarlo. No son perfectos, como los pastores tampoco son perfectos. Somos seres humanos. Los diáconos también son seres humanos. Pueden equivocarse en algún momento. El problema aquí no es si nos equivocamos en algún momento o cometemos un error. Es poder ser capaz de tener la madurez, de reconocer nuestras faltas y muchas veces de pedir perdón o pedir disculpas. Pero se requiere de ellos que sean irreprensibles. Y dice la palabra de Dios que las mujeres asimismo sean honestas. Honestas en todo. No calumniadoras. No chismosas, sino sobrias. Fieles en todo. Y los diáconos deben ser maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus casas. Porque lo que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que podamos tener diáconos así. Que podamos tener hombres comprometidos con la obra de Dios. Diáconos y diaconisas que amen la obra y se preocupen por ella, mis amados hermanos. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que un diácono sea digno, que haga las cosas con amor para su Salvador y que entienda que Él no sirve a cualquier rey. Que aunque esa frase, el diácono es un siervo, uno que sirve a las mesas, suena despectivamente, que entienda que a quien sirve no es al hombre, sino a Dios. Y qué honroso debe ser para nosotros poder ser usado para su gloria, para su honra, para la causa del Evangelio, poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. No es alguien solamente que sirve a las mesas, no. Estamos sirviendo de parte del Señor a otros, mis amados hermanos. Estamos siendo usados por el Señor en el servicio de su obra para que las personas puedan tener trascendencia eterna. Eso debe tener una validez para nosotros muy especial y debe motivarnos a trabajar fielmente. Ciertamente, mis amados hermanos, hay que reconocerlo. A veces el trabajo no es valorado por las mismas personas que están dentro de la iglesia. A veces no se reconoce el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que cada uno de los que están en el ministerio del diaconado ejerce. Muchas veces se pasa por alto su tarea, su trabajo. Pero ¿cuánta falta hacen cuando no están, verdad? ¿Cómo se nota su ausencia cuando no están? Por eso yo quiero animarte a que si en tu iglesia hay diáconos, aunque si tú conoces a diáconos que son fieles, que de vez en cuando le puedas dar un abrazo y decirle gracias, mi hermano, por ser obediente a tu llamado, por ser fiel, por servir, por ser de ejemplo y por ser de gran bendición. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Es una bendición de Dios que nosotros podamos estimular a nuestros servidores dentro de la iglesia. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias porque ella es verdad. Gracias, Señor, porque tu iglesia crece cada día, Señor. Tu iglesia requiere de ti cada día, Señor. Necesitamos de tu presencia, de tu verdad y de tu amor, Señor. Pedimos perdón de pensamiento, palabra y obra y rogamos, Señor, que nos limpies de toda maldad. Señor, hay tantas cosas que aprender, Señor. Y hay tantas que sabemos que necesitamos poner por obra, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos presentes en esta mañana y que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades. Que bendigas a cada uno de los líderes, Señor, pastores y diáconos, Señor, que hacen un trabajo maravilloso, Señor, un trabajo honroso, un trabajo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser también de bendición para ellos, Señor. Y en vez de intensificar la carga, aliviar la carga, Señor. Con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra comprensión, Señor. Porque estamos llamados no solamente como cristianos, Señor, a ir a la iglesia, a escuchar tu palabra, sino a madurar también. Estamos llamados a crecer, a tener un buen comportamiento, una buena conducta, Señor. Que se vea ejemplificado, Señor, en nuestra vida la transformación que tú has hecho a través de los años, Señor. Que podamos incluso colaborar con ellos, Señor, con los diáconos, Señor amado.
apoyarles también, Señor. Oh Padre amado, y que no quedemos de brazos cruzados, Señor, ante tanta necesidad y ante tanta demanda en tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada uno de los que nos ven, Señor. Te pedimos también por sus necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, por sus circunstancias que estén afrontando. Te pedimos, Señor, por su salud, Padre amado. Te pedimos por su necesidad. Señor, aquellos que están padeciendo de salud, ten misericordia, Señor. Visítales en esta mañana, Señor, y pon tu mano de poder, tu mano de gracia sobre ellos, Señor. Consuélales en tu amor, Señor. Administra sus cuerpos, Señor, conforme al poder de tu fuerza, Señor. Y ayúdales, Señor. Bendice, Padre amado, a aquellos que están necesitando quizás, Señor, Padre amado, recursos, Padre amado, para hacer cosas, Señor, para pagar sus deudas, Señor. Te pedimos que les ayude. Te pedimos, Señor, que abras puertas, Señor, para los que están desempleados, Señor. Y oramos por aquellos, Padre amado, que tienen dificultades, Señor, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel de relaciones con hijos, con padres, Señor, con hermanos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, dale la gracia, Señor, la fortaleza espiritual para vencer el orgullo, Señor, para vencer, Señor amado, todo lo que se opone, Señor, a que vivamos de acuerdo a tu palabra. Señor, y oramos, Señor, para que bendigas tu pueblo y tu iglesia, Señor, en los distintos lugares, Señor, desde donde nos ven, Señor, que sus iglesias sean bendecidas grandemente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, lo que queda de día, Señor. Glorifícate y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo para todos, un abrazo grande para cada uno de mis hermanos. Saludos, mis hermanos en La Paz, Bolivia, también mis hermanos allá en la Ciudad de México, mis hermanos acá en Bogotá, y así a cada uno de los que durante el transcurso del día vea la transmisión. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Un abrazo para todos.